Noticias en Flash. Son las 2 de la tarde con 2 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Vamos a platicar con el licenciado Rodríguez Prats, que para no desentonar con que hoy todo el mundo, por lo que escuchábamos, ¿no?, que el presidente está satisfecho y que el INE, en voz de Lorenzo Córdoba, está contento porque el presidente está satisfecho, pues yo me imagino, porque así lo veo, el licenciado Rodríguez Prats está contento también. Pues buenas fíjate, tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, mi querido Hugo, pero ahora sí, imitando al señor presidente López Obrador, yo me identifico con él por ser un aguafiesta, así que no estoy contento. Y procuraré hacer un ejercicio de objetividad, con todo y que yo estoy en la trinchera de la oposición, pero también para hacerle sentir a nuestros paisanos lo que yo veo como inmensos riesgos en las próximas semanas. En primer lugar, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En segundo lugar, abordaré el problema de la revocación de mandato. Y en tercer lugar, la discusión que ahorita se está dando en comisiones de la reforma energética, que se habla de que pudiera ser sometida al pleno de las cámaras de diputados esta semana, con tal vez el infortunio de no ser aprobada, y que pues se suspenda sin límite de tiempo. Pero vamos al primer caso. Yo creo que en nuestra ley hay grandes vacíos y quisiera yo explicar algo muy complejo, a ver si lo logro en forma muy sencilla. O sea, no basta que la Constitución señale que los mexicanos tengamos ciertos derechos, sino que diseña mecanismos de defensa, se le llama. Y la Constitución contempla 3 mecanismos de defensa. El amparo, cuando se le afecta a un individuo, a una persona, sus garantías individuales. La acción de inconstitucionalidad, que la presentan los grupos minoritarios cuando no logran detener una iniciativa y se impone una mayoría, entonces hay la posibilidad de ir a la instancia del Poder Judicial. Y en tercer caso, la controversia, que son casos de competencia, casi siempre entre estados y federación, o entre municipios y federación. Esta fue la reforma de Ernesto Zedillo y trae muchísimos antecedentes en lo que es el Tribunal Constitucional. Por eso se pone una mayoría supercalificada, porque cuando la Suprema Corte de Justicia, ante una acción de constitucionalidad, se requieren 8 votos, pues está exigiendo que la Suprema Corte le corrija al Poder Legislativo. Entonces, por eso ese requisito. Y en el caso del amparo es simple mayoría. O sea, al individuo y a la persona, con una simple mayoría, puede obtener la protección del amparo vía un amparo directo a una ley, porque eso es un amparo directo. No sé si me logré explicar. En la inconstitucionalidad o constitucionalidad, no, es lo que usted decía, la super mayoría calificada, ¿no? Exacto, en la acción de inconstitucionalidad. Pero al 7 ministros, que para mí son los juristas, porque los otros 4, pues tengo muchas dudas, porque Jazmín Esquivel es la esposa del contratista consentido que Riobó, con una cercanía muy directa con el señor presidente. Hubo cuestionamientos cuando se le designó, cuando se lo propuso el presidente. Loreta Ortiz es la esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, fue diputada de Morena, se opuso inclusive a la reforma, se habló de que debió haberse excusado para intervenir en el caso, y de Arturo Saldívar, pues no hay mucho que agregar porque ya hay un deterioro grave de su persona como abogado. De Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, pues hay muchos comentarios. Su voto fue muy ambiguo. Yo vi todo el debate y su voto fue ambiguo. Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? Al peor Estado de Derecho. Y lo dijo muy bien Ken Salazar. Esto va a llevar a litigios interminables. Lo peor que puede suceder en el Estado de Derecho es la incertidumbre. Cuando estudiamos Derecho siempre hay una discusión que viene de hace siglos entre seguridad y justicia. ¿Cuál debe ser el fin del derecho? Muchos dicen, principalmente los neonaturalistas, los neotomistas, que dicen la justicia. Sí, pero si no hay seguridad,
Si no se garantiza el orden, ¿puede haber justicia? Entonces, este es el gran conflicto del legislador y de los jueces. Entonces, si no hay Estado de Derecho, yo no conozco ningún caso en el que haya desarrollo. Entonces, yo sí percibo un fuerte dosis de incertidumbre y un grave problema, la judicialización de la política. Cuando todo cae a que tenga que resolver el juez, cosas que tendrían que resolverse vía el acuerdo y la negociación, estamos en una crisis de un sistema político. Entonces estamos haciendo un derecho de pacotilla, estamos haciendo de la política y el derecho una profunda degradación. Y como dijo o varios editorialistas, aquí los que van a hacer su agosto son los abogados. Y como son asuntos de alta disputa por recursos económicos, va a haber con toda certeza una serie de conflictos, inclusive ante tribunales internacionales, como lo contempla el Tratado de Libre Comercio, porque sí hay una contradicción. Entonces, me parece que este es un asunto que en los momentos que México vive es muy grave. En el otro caso, la cuestión de la revocación de mandato, yo sugeriría respetuosamente que se vea la intervención de Ciro Murayama el día de ayer al iniciar el proceso. Me parece un discurso histórico. Yo lo calificaría como una de las grandes intervenciones, valiente, bien sustentado, con una gran calidad moral, en donde hizo 3 afirmaciones. La primera, el proceso político electoral más anómalo, atípico y con la mayor cantidad de violaciones de las reglas del juego democrático que hayamos presentado en décadas. Primera reflexión. Segunda reflexión. En política, cuando se esconde el dinero, es porque una de dos: o lo pone quien no debe, o lo sacan de donde no se debe. Hubo muchísimos espectaculares, hubo muchísima publicidad y no está claro quién la financió. Inclusive se habla de compañías que tienen contratos con el gobierno, se habla ahí de cuestiones que nos meten muchas dudas. Si analizamos de los 7 estados en donde hubo mayor participación, mayor votación, con excepción de Oaxaca, los otros 6 están gobernados por Morena. ¿Y ahí aparece Tabasco? Ahí aparece Tabasco en primer lugar, aparece Chiapas, aparece Guerrero, aparece Tlaxcala, aparece Veracruz, y son digo, con excepción de Oaxaca, son 6 estados gobernados por el PRD. Entonces, por Morena. Por Morena. Entonces, termina Ciro Murayama con una frase que me agradó mucho. Si confían en la ciudadanía, déjenla actuar en libertad. Ojalá esto prevalezca hacia el futuro. Bueno, antes de pasar a otro tema, no sé si ya terminó con esto. Nada más me falta lo de la reforma jurídica. Pero quiero plantearle algo que ha dicho hoy el presidente de la República. Para hacerla vinculatoria, él dice que está pensando en proponer reducir a 20% el porcentaje. No se alcanzó el 40% que marca la ley como está ahora. Mira, estamos manoseando la Constitución. Bismarck decía una frase que a mí me gusta mucho repetir: a los que les gusten las leyes y las salchichas, que no vean cómo se hacen. Porque entran en un proceso de estira y afloja, ocurrencias. Ahí hay 12 ocurrencias que se presentan. Morena dice que va a aceptar algunas. Ya me he referido aquí en programas anteriores las propuestas que se están haciendo. Así no podemos tener un buen Estado de Derecho. O sea, el derecho es delicado, hay que tocarlo con cuidado, con delicadeza. Y desafortunadamente parece ser que ya el PRI decidió ir en contra, y esto hace que prácticamente sea imposible la mayoría calificada, porque también en el mismo sentido se ha pronunciado el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Y yo también creo que en el Senado va a ser muy difícil que pueda transitar.
Pero desafortunadamente en el ánimo de negociar y sumar votos se incorporan cosas que por eso tenemos una constitución que se ha modificado más de 700 veces del 17 a la fecha y que hoy tiene 70,000 palabras en su texto y más si le agregas los transitorios ya pasa de 120,000, que en muchos casos no son transitorios, lo he dicho ya en otros programas aquí contigo. Entonces, repito, si no tenemos un buen Estado de Derecho, no vamos a tener una buena democracia, no vamos a tener desarrollo económico. Entonces, ¿qué nos espera? ¿Qué se puede partir de todo esto? Me parece muy adecuada una cita de un gran estadista y militar y un gran gobernante. La historia en Grecia se le conoce como el siglo de Pericles. Pericles dijo: pero el hombre al que se puede de veras llamar valiente es el que mejor entiende el significado de lo que es dulce en la vida y lo que es terrible, y aún así sigue adelante para encontrarse con lo que venga. Lo que viene, desafortunadamente, Hugo, y perdón por ser aguafiesta, perdón por la crítica a mis paisanos, que les guardo aprecio y que me gustaría que pudieran salir de los problemas que vendrán, pero en los 3 temas que he abordado, o sea, la decisión de la Suprema Corte de Justicia, la revocación de mandato y la reforma energética, que está vinculada a la decisión de la Suprema Corte de Justicia, me parece que nos van a llevar varias semanas en discusión. Y también hay serias alarmas en relación a la cuestión de Estados Unidos y su opinión. Hay una confrontación, hay tesis de una confrontación. Una última reflexión: Raimundo Riva Palacio hoy dice que este proceso costó 600 millones, Macario Schettino habla de más de 1,000 millones, parece ser que se asignaron, si no mal recuerdo, 1,600 millones. ¿Cuál es el resultado? El mismo que se hubiera obtenido con una encuesta. Gastar mal el dinero del pueblo también es corrupción. Destinarlo a ejercicios que deterioran la confianza en la democracia, que lastiman a la ciudadanía en sus derechos, me parece que es una forma de violar la ley, y eso cae en lo que el presidente ha venido condenando desde hace muchísimos años. Pues, licenciado Rodríguez Prats, como siempre, un gusto escucharle, platicar con usted, y estaremos atentos a lo que ocurre esta semana para platicarlo aquí el lunes venidero. Pues muchas gracias, mi querido Hugo, me dejaste hablar, te vi con mucha paciencia y bueno, pues nos preparamos para ver si me equivoco. Nada me encantaría más que equivocarme y reconocer que estamos avanzando, como dijo el presidente ya en el inicio propiamente del último trayecto de su mensaje que dio ayer. Yo percibí o quiero percibir un cambio, porque ahí dijo: convoco a todos, y digo a todos, insistió. Ojalá él comience por tender puentes, por reconciliar, por no agredir, y podamos cerrar filas, porque los tiempos que vendrán van a ser muy difíciles. Si nos vamos a lo internacional, también hay señales muy alarmantes. Hasta la próxima semana, licenciado. Hasta la próxima semana, mi querido Hugo. Vámonos a la pausa que sigue, son las 2:15 ya.